Lloro. 2. Sol abrasador. Mateo camina por el sendero principal, deteniéndose para limpiar el sudor de su frente con el dorso de la mano. A su alrededor, el pueblo sigue su curso habitual. Elena, desde el umbral de su casa, mueve un abanico de palma con lentitud, creando un ritmo constante en el aire estancado. Los perros duermen a la sombra de los muros de adobe, ajenos a cualquier movimiento. El sonido de los pasos sobre la tierra seca es el único eco que rompe la quietud de la tarde. No hay rastro de viento. Las hojas de los árboles permanecen inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el horizonte. Mateo apoya su herramienta contra el tronco de un árbol y mira hacia el cerro de la Misión. Todo parece seguir el orden de siempre, pero el aire se siente denso, cargado de una electricidad sutil que hace que los vellos de los brazos se ericen. Es una calma engañosa. En cuestión de minutos, el azul intenso del firmamento comienza a desvanecerse. Una mancha gris plomizo se extiende desde el cerro de la Misión, devorando la luz del sol con una velocidad inusual. Las sombras, antes cortas y definidas, se alargan y se difuminan sobre el suelo. El aire empieza a vibrar con una presión descendente. Las aves cesan su canto y se ocultan en los aleros de las casas. El color del mundo cambia. Todo adquiere un tono metálico. Los habitantes de Lloro levantan la vista. No hay confusión en sus miradas, solo una expectativa silenciosa. El gris se vuelve más oscuro, casi negro, mientras las nubes se arremolinan en un vórtice compacto sobre el horizonte. El viento comienza a silbar entre las rendijas, arrastrando partículas de polvo. La temperatura cae bruscamente. El cielo ya no es un techo protector, sino una masa pesada que presiona contra la ciudad, aguardando el momento de fracturarse. Mateo suelta el mango de madera de su azadón. La herramienta cae sobre la tierra seca con un golpe seco. Se endereza, estirando la espalda, y clava la mirada en la cumbre del cerro de la Misión. Allí las nubes no se desplazan con el viento, sino que giran sobre sí mismas, formando un espiral denso y compacto. Él aprieta los puños, sintiendo cómo la presión atmosférica le presiona los tímpanos. Sus dedos se cierran con fuerza sobre la tierra, buscando estabilidad, mientras el horizonte se distorsiona por la densidad de la masa nubosa. El movimiento es constante, un remolino que se acelera cada segundo, arrastrando jirones de vapor oscuro hacia el centro de la montaña. Mateo no se mueve. Sus ojos siguen el giro de las nubes, registrando cada cambio en la rotación. La conexión entre el hombre y el entorno se vuelve tensa. Él siente el peso de la tormenta sobre sus hombros, una carga que lo obliga a mantenerse firme en el surco. De repente, el viento se detiene. Las hojas de los árboles, que hace un instante se agitaban con violencia, quedan suspendidas en el aire, inmóviles, como si estuvieran talladas en piedra. El silbido que recorría las calles de Lloro desaparece, dejando un vacío sonoro que presiona los oídos. Mateo sostiene la respiración. Sus pulmones se expanden y se contraen sin emitir sonido alguno. En el campo, el polvo que se levantaba del suelo cae al instante, depositándose sobre la tierra seca sin dejar rastro de movimiento. Elena, al otro lado de la calle, detiene su marcha. Su mano, a medio camino hacia el pestillo de una puerta, se queda rígida en el aire. Ni un solo insecto rompe la calma. El silencio es absoluto, una capa densa y pesada que envuelve cada rincón de la ciudad. Es una quietud que no transmite paz, sino una advertencia. Los animales se esconden. Los perros se tumban contra las paredes y bajan las orejas, incapaces de emitir un gemido. El tiempo parece haberse congelado en un instante de tensión pura. Mateo observa cómo las briznas de hierba permanecen tiesas, sin oscilar, mientras la atmósfera se vuelve tan densa que resulta difícil tragar saliva. Es el punto de inflexión, el segundo de calma absoluta que precede a la ruptura del cielo. Nadie habla, nadie se mueve. La ciudad entera contiene el aliento, esperando que el equilibrio se rompa por completo. Un destello blanco y cegador rasga el cielo desde el cerro hasta el suelo, iluminando cada grieta de las paredes de adobe. El impacto visual es instantáneo. Un segundo después, el trueno estalla. La onda expansiva golpea las casas. Las ventanas de madera vibran con violencia, castañeteando contra los marcos de barro seco. Mateo se lleva las manos a los oídos.
pero la vibración atraviesa sus huesos. El suelo bajo sus pies se sacude, soltando pequeñas nubes de polvo. Elena se agacha instintivamente, cubriéndose la cabeza mientras un trozo de adobe cae del tejado y se pulveriza contra el suelo. El estruendo no es solo un sonido, es una fuerza que empuja el aire hacia adentro de las habitaciones. Los marcos de las puertas se tensan, el aire se vuelve eléctrico, cargado de una estática que eriza el vello de los brazos. Mateo aprieta los dientes. El cielo se oscurece por completo, eliminando cualquier rastro de luz natural. La presión es insoportable. El cielo se abre con un chasquido seco. No cae agua. Primero un golpe sordo resuena contra el pavimento de la plaza. Luego, otro. El sonido es metálico. Un choque constante de algo sólido contra la tierra endurecida. Cientos de objetos plateados comienzan a impactar el suelo con una fuerza rítmica y persistente. Cada golpe levanta pequeñas astillas de piedra y polvo. Mateo retrocede un paso mientras un objeto, brillante y curvo, rebota a escasos centímetros de sus pies. El pavimento se convierte en una superficie de rebotes incesantes. El aire se llena de un repiqueteo seco, un golpeteo frenético que se extiende por toda la calle. Elena levanta la vista y observa cómo los objetos caen. No hay una trayectoria suave. Es una caída directa, pesada, que golpea con una cadencia mecánica. El suelo empieza a cubrirse de una capa que se agita. El sonido se intensifica, una percusión constante que ahoga cualquier otro ruido ambiental. Mateo extiende la mano, pero el impacto contra un banco lo obliga a retraerse. La ciudad de Yoro se estremece bajo este bombardeo inusual, una lluvia que no moja sino que golpea con una solidez inesperada. El pavimento de Yoro se agita. Cientos de cuerpos plateados se retuercen sobre la tierra húmeda, golpeando el suelo con sus colas en un espasmo constante. Mateo se desplaza entre los impactos, esquivando los ejemplares que saltan con fuerza contra sus tobillos. Se detiene frente a un pez de escamas brillantes que ha quedado atrapado en un charco formado entre las piedras. El animal se arquea, lanzando un chorro de agua lodosa hacia arriba. Mateo se arrodilla. Sus dedos se cierran alrededor del cuerpo resbaladizo y frío. El pez reacciona al contacto, golpeando la palma de su mano con una potencia muscular que le obliga a apretar el agarre. Siente la textura de las escamas, la firmeza de los músculos y la humedad que se filtra entre sus dedos. El animal sigue aleteando, un movimiento rítmico y desesperado que sacude la muñeca de Mateo. No hay duda. La piel del pez es real, Pente es real. Y la vida que se agita en su mano desafía la lógica de la tormenta. Mateo levanta el ejemplar a la altura de sus ojos. El pez abre y cierra sus branquias, atrapando el aire cargado de humedad. La realidad del milagro se confirma en el contacto directo de su piel con la vida que brota del suelo. Elena se mueve con rapidez entre los peces que aún golpean el suelo. Arrastra varias cubetas de plástico hacia el centro de la calle. Con un movimiento seco, coloca el primer recipiente bajo el alero de una casa donde la lluvia cae con más intensidad. El sonido del plástico al ser golpeado por los peces es constante, un repiqueteo hueco que se suma al caos. Ella no se detiene. Recoge 2 ejemplares del suelo y los deposita en el fondo de la cubeta. El agua salpica sus manos. A pocos metros, un grupo de niños irrumpe en la calle. Corren descalzos, esquivando los peces que saltan. Uno de ellos se lanza al suelo, atrapando un pez entre sus brazos. El niño se levanta, riendo, y corre hacia Elena para depositar su captura en la cubeta. Otro niño intenta atrapar un ejemplar que se desliza rápidamente. La calle se convierte en un espacio de actividad frenética. Las cubetas se llenan. Elena las arrastra hacia la entrada de su vivienda. Los niños forman una cadena improvisada, pasando los peces de mano en mano. La recolección es un trabajo coordinado bajo la tormenta. Mientras las cubetas se llenan, la mirada de los observadores se desplaza hacia el horizonte. Los científicos han llegado a Yoro con sus cuadernos y mapas. Señalan hacia el Atlántico, a cientos de kilómetros de distancia. Proponen la existencia de trombas marinas, columnas de aire giratorio que succionan el agua. Otros investigadores se inclinan por el subsuelo. Argumentan que los peces habitan corrientes subterráneas que emergen a través de grietas en la tierra. Las palabras técnicas chocan contra el pavimento.
Los científicos miden la velocidad del viento y la presión barométrica, buscando una lógica. Sin embargo, en la calle, la realidad ignora las ecuaciones. Un pez salta desde un charco, golpeando la bota de un observador. ¿Cómo puede una tromba marina soltar peces con tal precisión sobre un punto específico? ¿Por qué siempre ocurre en estas fechas? Los datos se quedan cortos. La ciencia intenta diseccionar el evento, pero el fenómeno sigue ocurriendo, ajeno a sus teorías. Cada pez que cae es una bofetada a la certidumbre. El asombro persiste, inalterable, mientras los expertos siguen buscando respuestas, mientras el suelo de Yoro continúa recibiendo su cosecha inesperada. Para los habitantes de Yoro, ninguna teoría escrita en papel explica el milagro. Ellos miran hacia el pasado, hacia el siglo XIX, cuando el padre Subirana recorría estos senderos. Cuentan los ancianos que el misionero español, al ver la miseria y el hambre que azotaban a las familias de la región, se detuvo en el cerro de la misión, se arrodilló sobre la tierra seca, cerró los ojos y alzó sus manos hacia el cielo gris. Su plegaria no fue un pedido de riqueza, sino un ruego por el sustento básico para quienes no tenían nada. Sus palabras resonaron en el silencio del valle, una súplica cargada de fe que, según la tradición, fue escuchada. La historia del padre Subirana se transmite en las cocinas, entre el vapor de las ollas y el murmullo de las familias. La fe en Yoro se mide en escamas y en la gratitud de un pueblo que sabe que su mesa es el resultado de una oración. El viento ruge ahora con una intensidad que dobla los árboles. La lluvia se vuelve un muro denso, pero nadie busca refugio. Mateo corre hacia el centro de la plaza. Sus pies chapotean en el lodo mezclado con escamas. A su lado, Elena se desplaza con agilidad. Sus manos se hunden en el suelo para capturar los peces que aún se agitan con fuerza. El aire está lleno de gritos de júbilo y el sonido metálico de las cubetas golpeando el pavimento. Los niños se deslizan por la tierra húmeda, riendo mientras atrapan los ejemplares que caen del cielo con un impacto seco. Es una carrera contra el tiempo. Cada vecino se mueve con una urgencia coordinada, llenando recipientes hasta el borde. Mateo levanta una cesta rebosante y la entrega a un grupo que corre hacia las casas. La lluvia golpea sus espaldas, pero el frío no importa. La recolección es un acto de unidad absoluta. La tormenta ruge, el agua inunda los canales, pero el pueblo de Yoro se mantiene firme, celebrando la cosecha que cae desde las nubes. El estruendo de los truenos se apaga. El viento, que hace instantes azotaba los tejados, se detiene por completo. La lluvia deja de caer con la misma brusquedad con la que comenzó. El cielo se abre. Un rayo de luz atraviesa las nubes grises y golpea directamente el pavimento de Yoro. El agua estancada comienza a drenar hacia los canales laterales. Entonces, el fenómeno revela su verdadera magnitud. Bajo la luz directa del sol, el suelo de la ciudad se transforma. Miles de escamas plateadas cubren la tierra. Cada una refleja la luz solar como si el suelo estuviera sembrado de espejos fragmentados. El brillo es intenso, casi cegador. Las calles, que hace minutos eran un caos de lodo y agua, ahora destellan con un fulgor metálico. El silencio regresa al pueblo, roto solo por el goteo constante desde los aleros. Mateo se detiene en mitad de la calle. Elena se endereza, dejando sus cubetas a un lado, y contempla el espectáculo. No hay rastro de la tormenta, solo el rastro de la abundancia. Mateo se pone en pie con lentitud. Sus rodillas crujen al enderezarse tras horas de recoger el fruto de la tormenta. Ajusta el asa de la cesta, que se siente pesada y húmeda contra su palma. El metal de la estructura se clava ligeramente en su piel. Comienza a caminar hacia su hogar, dejando atrás la plaza que poco a poco se vacía. Cada paso es un esfuerzo consciente. Sus piernas pesan. El barro se adhiere a sus pies, creando un sonido de succión en cada zancada. A medida que se aleja, el bullicio de los vecinos se desvanece. Mateo respira con dificultad. El aire aún huele a humedad y a tierra removida. Se detiene un instante para cambiar la cesta de mano. Mira hacia el horizonte, donde el sol comienza a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas. Al llegar a la puerta de su casa,
empuja la madera con el hombro. El interior está fresco y en penumbra. Deja la cesta sobre la mesa de madera, soltando un suspiro profundo, mientras los músculos de su espalda se relajan. Se apoya contra el marco de la entrada, observando el resultado de la jornada, sabiendo que el sustento está asegurado bajo su propio techo. El aire de Yoro cambia de textura. Una estela densa y penetrante se desplaza por los callejones, arrastrada por la brisa que baja de las colinas. Es el aroma a pescado fresco, una fragancia que se filtra por las rendijas de las puertas de adobe. En cada hogar, el sonido del metal golpeando la madera marca el inicio de la labor. Las familias se mueven con precisión. Mateo enciende el fuego en su fogón, apilando leña seca hasta que las llamas lamen el fondo de las ollas. A pocos metros, Elena aviva su propio hogar. El humo comienza a elevarse por las chimeneas, formando una red de columnas grises sobre el pueblo. No hay tiempo que perder. Las manos se apresuran a limpiar, a cortar y a preparar el sustento. El sonido de los cuchillos contra las tablas de madera resuena. En las cocinas, el calor se intensifica. El vapor empieza a empañar los cristales de las ventanas, creando un refugio cálido frente al exterior. La casa de Mateo se llena de un calor acogedor, alejando el frío de la tarde. El acto de cocinar se transforma en un ritual de reunión. Mateo abre su puerta y sale al porche con una fuente de barro. Elena aparece en el umbral contiguo, cargando un cuenco rebosante. No se dicen palabras, solo asienten con la cabeza mientras intercambian porciones. El movimiento es fluido, una cadena humana que recorre la calle. Los vecinos se detienen en las esquinas, comparando el tamaño de las piezas y ajustando las cantidades para que nadie se quede atrás. Nadie guarda excedentes para el mañana. Todo lo que la tormenta entregó se distribuye hoy. Las manos de Mateo se extienden para recibir un poco de sal, mientras él entrega a cambio un pescado extra. El suelo, antes cubierto de escamas, ahora está limpio. La comunidad se mueve como un solo organismo, equilibrando las necesidades de cada hogar. Una mujer mayor, sentada en un taburete, limpia los restos que quedan en una palangana, asegurándose de que cada gramo sea aprovechado. La generosidad no es una elección, es la ley no escrita de este día. El sol termina de ocultarse tras el cerro, dejando un cielo limpio y despejado. Las luces de las casas se mantienen encendidas, proyectando sombras alargadas. Mateo observa el campo desde el umbral de su casa. La tierra, ahora oscura y saturada de humedad, absorbe el agua, que garantiza el crecimiento de sus cultivos en los meses venideros. No es solo el pescado lo que queda en la mesa. Es la certeza de que el ciclo de la vida en Yoro se renueva con cada tormenta. El agua que corre por los surcos nutre el maíz y los frijoles, mientras el alimento recibido fortalece los lazos entre los vecinos. Esta lluvia trasciende la mera meteorología. Se convierte en un motor que impulsa la voluntad de quienes habitan estas tierras. Al caer la noche, el silencio se instala sobre el valle, pero la energía en los hogares permanece vibrante. Cada familia reconoce en este evento una señal de continuidad. El sustento no solo calma el hambre del cuerpo, sino que alimenta el espíritu de toda una región, reafirmando su pertenencia a este suelo. Mateo apaga la lámpara de aceite, dejando que la oscuridad envuelva la vivienda, pero la sensación de plenitud persiste. Los científicos despliegan sus mapas y barómetros sobre las mesas de los laboratorios. Analizan la presión atmosférica, las corrientes del Atlántico y la geografía del Cerro de la Misión. Buscan una fórmula, una trayectoria, una explicación que encaje en los libros de texto. Mateo, mientras limpia sus herramientas, escucha estos debates desde la radio. Escucha las teorías sobre trombas marinas que viajan kilómetros tierra adentro. Él mira sus manos, aún marcadas por la humedad de la tarde, y luego observa el horizonte donde el cielo vuelve a ser un lienzo despejado. La lógica dice que esto es imposible, que la física no permite que el mar se traslade a la montaña, pero la realidad golpea el pavimento con escamas plateadas cada año. La ciencia se detiene ante el umbral de lo inexplicable, buscando causas donde el pueblo solo ve una respuesta a una plegaria antigua. El misterio persiste, desafiando cualquier intento de disección racional. No se trata de entender el mecanismo, sino de
aceptar la presencia de algo que supera el entendimiento humano. Mientras el sol se oculta, la ciudad de Yoro permanece como un enigma viviente. Los habitantes no necesitan ecuaciones para validar su existencia. El sol se oculta tras el Cerro de la Misión, bañando las calles de Yoro en un tono dorado. Las puertas de las casas se abren. Vecinos salen a los porches con cestas y platos. Mateo camina por la calle principal, entregando parte de su cosecha a Elena. Ella recibe el pescado con un gesto firme, mientras otros habitantes intercambian productos en las esquinas. No hay prisa, solo un ritmo pausado de cooperación. El aire huele a leña y a la frescura del agua recién caída. En los patios, las familias limpian el pescado y encienden los fogones. El humo sube en columnas delgadas hacia un cielo que ha recuperado su calma absoluta. La ciudad, que hace poco vibraba con el impacto de la lluvia, ahora se mueve en una coreografía de solidaridad. Los niños juegan en los charcos que aún reflejan la luz del atardecer, mientras los adultos comparten historias y preparan la cena comunitaria. El cielo recupera su azul profundo. El viento ha muerto. En las calles de Yoro solo quedan los rastros de una jornada extraordinaria. Mateo observa el suelo, donde las últimas escamas brillan bajo el sol poniente, como pequeñas monedas de plata olvidadas por la lluvia. La tormenta ha pasado, pero el impacto de este evento no se desvanece con el agua que se filtra en la tierra. Cada habitante guarda este momento como una promesa. La esperanza no es una idea abstracta, es algo que se siente bajo los pies, una certeza que late en el corazón de la ciudad. El ciclo se cierra, pero la espera comienza de nuevo. Yoro aguarda el próximo mayo, con la convicción de que el cielo volverá a abrirse. La vida sigue su curso, marcada por la huella de lo inalcanzable. La paz se asienta en el horizonte, firme y duradera, hasta que las nubes vuelvan a oscurecer el Cerro de la Misión.